Buenas tardes, mi nombre Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Moreira y soy el jefe del servicio de cardiología del Sanatorio Allende. El objetivo de esta charla es explicarles un poco cómo está impactando esta epidemia en la salud de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Como ustedes saben, esta pandemia comenzó en China a fines del año pasado y desde entonces ha tenido una enorme propagación, afectando prácticamente a todos los países del mundo. La enfermedad se llama COVID-19, es causada por uno de los coronavirus, el SARS-CoV-2, y se caracteriza por que en la mayoría de los casos los pacientes presentan síntomas virales como fiebre, decaimiento, mialgias, tos. En estos casos generalmente los síntomas duran 5 a 10 días y la mayoría de los pacientes pueden manejarse ambulatoriamente sin requerir internación. Hay un 20% de pacientes que los síntomas progresan y comienzan a tener dificultad para respirar debido a un compromiso pulmonar. En la mayoría de los casos estos pacientes tienen que ser internados. Algunos de estos pacientes tienen que terminar en el respirador y la mortalidad total es de alrededor del 2 al 4%. Una característica que tiene este virus es que tiene una gran capacidad para contagiar y debido a eso la cantidad de gente que se ha ido enfermando es muy grande y esto explica que la mayoría de los sistemas de salud de los diferentes países del mundo se hayan visto colapsados. Esto ha ocurrido inclusive en países con sistemas de salud muy fuertes como los de Estados Unidos y Gran Bretaña. Para impedir el contagio y la progresión de esta enfermedad, lo que están haciendo los países y lo que han implementado es una serie de medidas de aislamiento social tratando de parar el contagio de esta enfermedad. La Argentina fue uno de los países que comenzó con estas medidas de aislamiento social en forma muy agresiva y como ustedes saben todavía estamos en una cuarentena muy estricta. Estas medidas han ido surtiendo efecto y desde el punto de vista sanitario epidemiológico realmente han funcionado bien. ¿Por qué? Porque por un lado la cantidad de pacientes contagiados y la cantidad de pacientes que han muerto por el coronavirus son muy pocos. Esto le ha dado la chance a nuestro sistema de salud de prepararse en el caso de que la cantidad de enfermos vaya a aumentar y por lo tanto está funcionando muy bien. Desgraciadamente, estas medidas también han atraído efectos colaterales como son la de la economía. La economía en este momento está paralizada y esto es inherente a cualquier cuarentena. Y por otro lado, ha traído una serie de problemas con los pacientes con diferentes enfermedades y particularmente los pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los inconvenientes que están teniendo los pacientes con cualquier enfermedad, pero particularmente los de enfermedad cardiovascular? Bueno, el primer problema es que no están acudiendo a los hospitales si tienen síntomas o si tienen algún procedimiento programado, no están llegando y la razón es que tienen miedo a contagiarse. Una segunda razón es que también hay dificultades con el sistema de transporte. Los pacientes tienen miedo de subirse al auto y que lo paren en la ruta y que le saquen el auto o le pongan una multa. Así que esto ha sido un inconveniente importante. El segundo problema que están teniendo los pacientes es que no pueden comunicarse con sus médicos. La mayoría de los consultorios ambulatorios y clínicas pequeñas están cerradas, entonces los pacientes tratan de hablar con sus médicos y no pueden, tienen dificultad para obtener recetas y esto está dificultando el acceso a la medicación. Otro problema grave que estamos viendo es todo el tema de la desinformación de las redes sociales. Como ustedes habrán visto, hay una serie de informes que sugieren a los pacientes que ciertas medicaciones que se toman para la hipertensión arterial o para la enfermedad coronaria o para el diabetes podría llegar a favorecer la infección o empeorar el pronóstico. Los pacientes no saben si tienen que seguir tomando esta medicación o no y no tienen a quién llamar para preguntar. Finalmente, un problema que existe es que el confinamiento está haciendo que muchos pacientes que antes hacían algún tipo de actividad física en este momento no lo pueden hacer y el sedentarismo claramente es un problema grave de salud.
cómo ha impactado esto en la salud de los pacientes? Bueno, lo que estamos viendo es que los hospitales están vacíos, y están vacíos porque los pacientes no están yendo a los hospitales cuando tienen síntomas. Lo que estamos viendo es que los pocos pacientes que llegan tarde con cuadros mucho más avanzados de lo que solíamos ver. Por ejemplo, estamos viendo crisis hipertensivas con valores de tensión arterial que no habíamos visto en el pasado. Estamos viendo pacientes que se internan con insuficiencia cardíaca con síntomas mucho más avanzados y cuadros mucho más avanzados que antes. Hay reportes que están llegando desde Italia, España y Estados Unidos que muestran que la internación por infarto o accidente cerebrovascular ha disminuido en un 40 o un 50%. Y esta disminución no se debe a que los pacientes tienen menos infartos, sino se debe a que los pacientes están cursando estas patologías en su casa con un pronóstico mucho peor. Finalmente, acaban de salir reportes de la mortalidad cardiovascular en el último trimestre y muestran que la mortalidad es mucho más alta que en trimestres anteriores del año pasado. Y esta mortalidad se mantiene elevada a pesar de ajustar para la mortalidad causada por el COVID-19. Por lo tanto, queda claro que tanto la pandemia en sí como las medidas de aislamiento social están teniendo un impacto sobre la salud de los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los mensajes que creo que tienen que llegar a ustedes para que les sirva? Bueno, el primer mensaje es que sí, un paciente con enfermedad cardiovascular no debe infectarse con COVID-19 porque el pronóstico es mucho peor en pacientes con enfermedad cardiovascular, así que tienen que tener respeto a esta enfermedad y tienen que hacer lo posible por no contagiarse. Habiendo dicho eso, creo que es importante que sepan que si ustedes tienen un turno con su cardiólogo, tienen estudios o estudios ya programados para hacerse, o tienen la aparición de nuevos síntomas, es importante que vayan al hospital inmediatamente, porque las potenciales consecuencias de no ir quizás sean más graves de lo que están tratando de prevenir. Así que esto es un consejo que no viene solamente de mí, sino que está alineado con lo que están reportando ahora la Sociedad de Cardiología de Europa, Estados Unidos, Argentina en las últimas 2 semanas. Un hecho interesante es que he estado hablando con algunos pacientes en los últimos días que me llaman para ver si tienen que hacerse los estudios que habíamos programado y me preguntan si pueden postergar estos estudios para 1 o 2 meses después cuando esto mejore. El problema es que esto no va a mejorar, es decir, el SARS-CoV-2 se va a quedar acá hasta que haya una vacuna. La vacuna con suerte va a estar lista antes de final de año, pero lo más seguro es que esté listo en algún momento del año que viene y por lo tanto postergar estudios o evaluaciones hasta el año que viene no sería saludable para nadie. Un dato importante es que el Sanatorio Allende, así como otros hospitales, han desarrollado lo que se llama la telemedicina. La telemedicina está funcionando muy bien y realmente les aconsejaría que traten de realizar consultas telefónicas con sus cardiólogos para sacarse dudas, para conseguir las recetas y para seguir medicándose. Lo que estamos viendo es que a través de la telemedicina podemos solucionar el problema de la mayor cantidad de los pacientes sin que tengan que venir al hospital y realmente podemos identificar a esos pocos pacientes que se benefician de una visita presencial. La segunda, en aquellos pacientes que tienen que venir al hospital para una visita presencial, es importante que sepan lo siguiente. El sanatorio y la mayoría de los otros hospitales han tomado una serie de medidas de seguridad para tratar de protegerlos. El sanatorio creó un comité de contingencia 2 o 3 semanas antes de que empezara la cuarentena y básicamente ha estado trabajando mucho para darles la mayor seguridad al paciente y la mayor seguridad a toda la gente que trabaja en el sanatorio. En este momento el sanatorio está dividido en 2 áreas. Si los pacientes tienen la sospecha o tienen infección por coronavirus, van a lo que llaman la zona roja, que está completamente aislada de la zona verde, que es donde transitan los pacientes que no tienen la enfermedad. Cada paciente que llega al sanatorio, antes de entrar, es interrogado por un médico que, si tiene la más mínima sospecha de que el paciente puede estar infectado, automáticamente es derivada al área roja. Si el paciente va al área verde, lo que está sucediendo es que tiene que entrar con máscara y tiene que entrar con barbijo. Todo el personal está trabajando con máscara y barbijo.
Las consultas han sido espaciadas y no se permite más del 30% de las consultas que teníamos en el pasado. Las secretarias tienen mamparas con vidrio que les permiten aislarse del paciente y que el paciente se aísle de las secretarias, y los turnos son más espaciados. Así que todas estas medidas de seguridad las estamos tomando para tratar de darle la mayor seguridad a ustedes los pacientes como a la gente que trabaja en el sanatorio. Finalmente, otros consejos que les puedo dar son los siguientes. No hay ningún medicamento en la actualidad cardiovascular que usted tenga que suspender debido a la pandemia del COVID-19. El segundo consejo que les doy es que es imprescindible vacunarse. Todo paciente de cualquier edad, no importa que tenga enfermedad cardiovascular o no, tiene que vacunarse contra la gripe. Puede ser la trivalente o la tetravalente, da más o menos lo mismo. Probablemente la tetravalente es un poquito más completa. Y todo paciente con enfermedad cardiovascular de más de 50 años tiene que vacunarse contra el neumococo. El último consejo que les voy a dar es que es imprescindible no quedarse quietos y hacer una vida sedentaria. Tienen que hacer lo posible por hacer actividad física y por lo tanto tienen que activar los caminadores, las bicicletas fijas, y si no tienen algunos de esos, hay en el sistema de YouTube programas de ejercicios funcionales que les podría ser de gran utilidad. Así que básicamente esto es lo que yo creo que tienen que saber para tratar de mantener su salud, y voy a pasar a contestar preguntas que pueden haber ido surgiendo. Acá me están llegando algunas de las preguntas. La primera pregunta y por favor sigan mandando preguntas porque las voy a ir contestando mientras pueda. La primera pregunta que me envían es: ¿el coronavirus compromete nuestro sistema cardiovascular o puede causar infartos? Bueno, lo que sabemos, y como les dije anteriormente, es que el pronóstico de un paciente con enfermedad cardiovascular que se infecta con coronavirus es peor. Eso es claro. No es que empeore el sistema cardiovascular, sino que esos pacientes están menos preparados para hacerse frente a la infección. Y lo que se está viendo es que aquellos pacientes que se infectan y que tienen un cuadro más complicado, algunos de ellos tienen una tendencia a formar coágulos. Esos coágulos están afectando principalmente a los pulmones, pero se está viendo que también hay una mayor tendencia a accidentes cerebrovasculares, y aquellos pacientes que terminan teniendo infartos cuando les hacen cateterismo, estamos viendo que tienen mayor cantidad de coágulos que lo que usualmente veíamos. Así que en ese sentido puede empeorar un poco la situación, pero básicamente el mensaje es que el paciente que tiene enfermedad cardiovascular está menos preparado a enfrentar esta infección y está más propenso a que esta infección sea más grave en esos pacientes. ¿Tomo la medicación para la hipertensión arterial o la suspendo? Bueno, esto es lo que habíamos mencionado anteriormente. Las redes sociales empezaron a informar que un grupo de medicamentos que se llaman IECAS o ARAS, son medicamentos que se dan para la hipertensión arterial, para pacientes que tienen enfermedad coronaria, para pacientes que tienen diabetes, y son medicaciones muy usadas. Empezaron a haber reportes sugiriendo que esos remedios actuaban en los mismos receptores que entran los virus para causar la infección, y que estos medicamentos podían predisponer a que los virus entraran más fácilmente, y que si entraban los virus y generaban la infección, los pacientes que tomaban esta medicación podían tener un peor pronóstico. Por lo tanto, las redes sociales lo que estaban diciendo es que posiblemente estos pacientes debían suspender esta medicación. Bueno, esto generó una gran controversia a nivel del mundo científico y ya han empezado a salir estudios. La semana pasada salieron 13 estudios publicados en una de las revistas más importantes a nivel mundial, en donde los 13 estudios mostraron independientemente que aquellos pacientes que están tomando esta medicación no tienen más chance de infectarse que los pacientes que no están tomando la medicación, y que entre los hipertensos, por ejemplo, los que estaban tomando esta medicación no tenían peor pronóstico que los hipertensos que estaban tomando otro tipo de medicación. Por lo tanto, hasta ahora, todas las sociedades de hipertensión a nivel mundial han sido absolutamente claros de que los pacientes que están tomando IECAS y ARAS deben seguir tomando esta medicación y no deben suspenderla. Otra pregunta que tengo es: ¿cómo consigo recetas para comprar mis medicamentos?
Yo le diría que en este momento la forma más fácil de conseguir recetas es si ustedes consiguen turnos por telemedicina. A través de la telemedicina los médicos pueden o mandarle las recetas por internet o pueden sacarle fotos de las recetas que ellos hacen y mandárselas por WhatsApp. La mayoría de las farmacias están recibiendo estas recetas y le van a dar los remedios, así que esto se ha visto facilitado últimamente y no debería ser un mayor problema. La otra pregunta que me hacen es, si tengo que asistir al sanatorio con un infarto, ¿cómo es la atención? Bueno, en este momento yo les diría que cualquier persona que tenga síntomas es fundamental que vaya inmediatamente y, como dije anteriormente, no tengan miedo de contagiarse. Las consecuencias de un infarto tardío son mucho peores de lo que pueda llegar a pasar, inclusive si se infectan con coronavirus. Por lo tanto, si tienen síntomas de dolor de pecho, falta de aire, opresión, tienen que venir al sanatorio inmediatamente. En este momento, y probablemente por más que esta enfermedad avance en el futuro, los infartos son tratados exactamente igual. Llegan a la guardia, el equipo de cardiología es llamado, inmediatamente son llevados a la sala de hemodinamia, en donde mediante un cateterismo se abre la arteria, se desobstruye la coronaria que ha causado el infarto y se envía el paciente a la unidad coronaria. Lo que se va a hacer probablemente es interrogar a ese paciente, y si ese paciente tiene el más mínimo riesgo de estar cursando infección con coronavirus, después del procedimiento, en vez de ir a la unidad coronaria, va al área de terapia intensiva, que es específica para la gente infectada con coronavirus, y ahí es cuidado por cardiólogos. Así que en realidad el tener un infarto no cambia absolutamente nada, y el sanatorio está funcionando normalmente y atendiendo a todos los pacientes que tienen infarto como si nada estuviera pasando. Hay pacientes que me han llamado, varios pacientes me han llamado para preguntarme cuál es su riesgo cardiovascular. Y lo que está sucediendo es que me llama un paciente de 50 años que ha tenido un infarto, me llama un paciente que tiene 75 años, que tiene un poco de diabetes, hipertensión, pero que salvo eso es sano. Y contestar esa pregunta es bastante difícil. Lo que les puedo llegar a decir es esto. En pacientes de menos de 20 años que se infectan por coronavirus, la mortalidad es aproximadamente 1% o menos. En pacientes arriba de 80 años que tienen severas enfermedades, por ejemplo, bypaseados, con accidentes vasculares, con EPOC, debilitados, en esos pacientes la mortalidad puede ser tan alta como el 20%. El problema es que esto no es una cuestión dicotómica, o 1% o 20%, es una variable continua. Por lo tanto, el riesgo que tiene cada persona va incrementándose lentamente. Entonces, un paciente que quizá tenía un infarto pero que está bien, no va a tener 1%, pero tampoco va a tener un riesgo de 20%, va a tener un riesgo de 4%, 6%, 7%, y así sucesivamente. Mientras mayor sea la edad del paciente y mayores problemas tenga, el riesgo que tiene de tener una enfermedad grave si se infecta va aumentando, pero es difícil dar un número. Y lo importante es también entender que parte de esto depende enormemente del bagaje genético que tiene cada persona. Hay personas, inclusive jóvenes, que están predispuestas genéticamente a tener una enfermedad grave si se infectan, y estamos viendo, o se ha visto, pacientes de 30, 40 años con insuficiencias respiratorias muy severas que han terminado muriendo sin haber tenido ningún factor de riesgo importante, y estos eran pacientes que probablemente tenían un riesgo de tener una enfermedad más complicada. Vamos a ver más preguntas. ¿El estrés y la ansiedad pueden traer enfermedades coronarias en este contexto? Yo le diría que la enfermedad coronaria es una enfermedad que, para cuando produce un infarto, una internación por dolor de pecho, es un proceso que ha llevado años para que ocurra. Por lo tanto, si un paciente estaba destinado a no tener enfermedad coronaria y no tiene placas de colesterol, puede estar todo lo estresado que quiera estar, que no va a poder tener un infarto por más que quiera. Obviamente, la gente que tiene predisposición, que tiene placas de colesterol, lo que se ha visto es que situaciones de estrés pueden apresurar el evento que ya estaban destinados a tener. Le doy un ejemplo. Cuando cayeron las Torres Gemelas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, durante las 2 semanas después de la caída de las Torres Gemelas, hubo un pico de infartos. Pero entre la semana 3 y 4 hubo un valle importante y después se normalizó la cantidad de infartos.
¿Qué implica esto? Que probablemente los infartos que iban a ocurrir en la semana 3 y 4 debido al enorme estrés de la caída de las torres se adelantaron 2 semanas en el infarto y después las cosas siguieron más o menos igual. Así que básicamente lo que quiero decir es que el paciente que tiene riesgo y que está destinado a tener un infarto, probablemente si está muy estresado podría llegar a tenerlo un poquito antes, pero si no, lo va a tener cuando le corresponda tenerlo. Y la persona que no está destinada a tener un infarto y que se cuida y que no tiene enfermedad coronaria, por más que esté muy ansiosa, no va a tener ningún problema. Tengo cada tanto una ansiedad en el borde externo del pecho izquierdo, tendré que hacerlo ver, no soy hipertensa ni tengo patología. Yo le diría que, como les dije antes, cualquier síntoma que tengan, es difícil desde aquí poder estar seguro, y si tienen la más mínima duda, yo iría. Yo con esto no estoy diciendo que uno tenga que ir al hospital para hacerse un chequeo totalmente de rutina que se puede hacer dentro de un año, pero sí creo que es importante que si tienen síntomas nuevos y no están seguros qué es lo que está pasando, vayan al hospital y, como les dije anteriormente, van a entrar al área de triage, que es el área en donde los van a parar, les van a preguntar cuáles son sus síntomas, van a ver qué chances tienen de tener una infección y los van a dirigir a donde correspondan y los van a atender. Y lo importante acá es que no cursen infartos o enfermedades graves en su casa, que los podamos atender a tiempo acá en el hospital. Tengo hipertensión, pero no puedo viajar. ¿Cómo puedo hacer? No entiendo bien la pregunta, pero básicamente si tiene hipertensión debería tratársela, debería seguir con la misma medicación, y si tiene que viajar y puede viajar, que hoy en día nadie puede viajar, no venga. Ahora, si tiene hipertensión y tiene que venir al hospital, que venga al hospital. Estoy anticoagulado de por vida. ¿Cómo reemplazo las caminatas diarias? Bueno, como les decía, mucha gente no puede salir a caminar. Hay gente que tiene bicicleta fija en su casa, hay gente que tiene caminadores, y si no tienen eso y tienen un teléfono celular, se meten en YouTube. Hay una serie de programas de gimnasia que dan entrenadores en donde hacen gimnasia funcional, que pueden hacer básicamente en 1 metro cuadrado. Son gimnasia funcional cardíaca, y que en 20 minutos, media hora de hacer eso, van a hacer todo el ejercicio que requieran. Así que si no pueden caminar, hagan esos ejercicios y lo van manejando de acuerdo a la intensidad de cada entrenador. Tengo insuficiencia cardíaca, asma, y estoy en tratamiento para cirugía bariátrica. ¿Sigo con la medicación? Absolutamente. Trataría de seguir haciendo ejercicio, tomar toda la medicación que están tomando. No hay, como les dije anteriormente, ninguna medicación que tengan que frenar, no importa que sean para arritmias, anticoagulantes, para insuficiencia cardíaca, para hipertensión arterial, para diabetes. Ningún medicamento ha mostrado ser perjudicial si se infectan con el coronavirus. Hay una pregunta que me dice, me han aconsejado tomar hidroxicloroquina para prevención. Hay una serie de remedios que las redes sociales están aconsejando, y lo cierto es que algunos de estos medicamentos tienen el potencial de ser útiles, pero al mismo tiempo tienen el potencial de causar efectos adversos. La hidroxicloroquina dada con acitromicina, en algunos estudios pequeños mostraron que podía llegar a funcionar, en otros estudios todavía no los tenemos y hay varios que están desarrollándose. Lo que sí sabemos que, por ejemplo, la hidroxicloroquina con acitromicina puede prolongar un aspecto del electrocardiograma que puede predisponer a arritmias, y por lo tanto el consejo que les doy es que no tomen ningún remedio que les den las redes sociales. No hay nada en este momento que esté totalmente probado. Hay remedios que se están dando cuando los pacientes están internados, pero esos remedios que se están dando sin estar demasiado seguros si funcionan, pero por lo menos cuando se lo están dando en el hospital, lo están monitorizando y asegurándose de que no haya efectos adversos importantes. Así que mi consejo es que no tomen ningún remedio para prevenir esta enfermedad. Esperen, si llegan a tener la enfermedad en el hospital, básicamente los van a tratar. Doctor, en este medio debería controlarme, soy hipertensa, ¿usted sugiere asistir personalmente o hacer una consulta por telemedicina? Yo le diría lo siguiente,
Si ustedes no están con síntomas agudos y si no tenían estudios ya programados, pero les tocaba, porque hace 6 meses que no han visto a su cardiólogo, o tienen alguna pregunta, utilicen la telemedicina. La telemedicina está funcionando muy bien. Todos los cardiólogos, por lo menos en el sanatorio, que son muchos, están atendiendo diariamente a un montón de pacientes, y la telemedicina, como les dije anteriormente, nos está permitiendo solucionar el problema en la gran mayoría de los pacientes sin que los pacientes tengan que acudir. Pero al mismo tiempo nos ha permitido identificar a esos pacientes que tienen síntomas, que no estamos seguros, y esos pacientes les estamos pidiendo que vengan. Así que, a no ser que tengan síntomas agudos, la telemedicina es una muy buena opción para iniciar el contacto con su cardiólogo. Ayer tuve un dolor fuerte en el pecho y en el brazo izquierdo. Tenía 14,7 de tensión. Fui hoy a la guardia, me hicieron un electrocardiograma y me salió bien. Me dijeron que es estrés. ¿Puede ser? Yo le diría que si lo han visto en la guardia, lo han evaluado, probablemente podría quedarse tranquilo, pero si quiere saber un poco más que lo que está pasando, sacaría un turno por telemedicina con su cardiólogo, le explicaría qué es lo que está haciendo y el cardiólogo va a determinar si tiene que hacerse algún estudio. Como les dije anteriormente, todos los estudios que practicamos siempre en el sanatorio se están practicando actualmente, solamente que estamos restringiendo un poco el número para asegurarnos de que no se acumulen demasiados pacientes y disminuir las chances de que se infecten. En el contexto sanitario actual, ¿puede provocar soplos en niños? No. Básicamente el soplo en sí no es una enfermedad, sino que básicamente el soplo es un ruido que causa el flujo sanguíneo cuando pasa por las cavidades del corazón. Y uno puede tener soplos benignos o soplos por alguna patología. Esta enfermedad en particular no debería causar un soplo en particular. Podría llegar a suceder que si un niño tiene fiebre y entonces el flujo sanguíneo está acelerado, se escucha un soplo funcional, pero la enfermedad en sí no causa ningún tipo de soplos ni de problemas cardíacos, en particular es menos en niños que tienen un muy buen pronóstico. Tengo soplos en arterias. ¿Esto puede empeorar por el contexto del COVID? No. De nuevo, si tiene soplos en las diferentes arterias, lo que esto implica es que probablemente tiene aterosclerosis en las diferentes arterias. Esto es enfermedad aterosclerótica y constituye un factor de riesgo. Obviamente implica que debería cuidarse y tratar de no infectarse, y que si se infectara probablemente el pronóstico suyo sería un poco peor que el de un paciente que no tiene la aterosclerosis, pero no necesariamente. Recuerden que ha habido múltiples infecciones en geriátricos en donde sí, algunos de los pacientes terminan enfermándose y complicándose, pero hay muchos de esos pacientes que terminan siendo dados de altas sin ningún tipo de problemas. Así que el tener enfermedad cardiovascular, el infectarse, no implica necesariamente que es el fin, sino que hay un riesgo un poquito mayor y obviamente va a tener que consultar al hospital, pero salvo eso no debería ser un problema. Bueno, aquí tengo más preguntas. ¿Cuáles son los controles a realizarse en este contexto si tengo colesterol alto? Bueno, si tiene colesterol alto y es una persona que ya tiene un cardiólogo y el cardiólogo lo está viendo, básicamente con controlarse por telemedicina, el cardiólogo le puede pedir un laboratorio, hacerse un laboratorio y manejar todo por telemedicina. Si el paciente tiene colesterol alto, entonces, y no ha sido evaluado antes, entonces el cardiólogo probablemente por telemedicina puede pedirle una serie de estudios. Podemos organizar para que todos los estudios se hagan en un solo día, así tiene contacto con el hospital solamente en un solo día, y después que lo llame el cardiólogo y el cardiólogo determinará sobre la base de los resultados del estudio si lo va a medicar o no lo va a medicar y si hace falta una visita presencial. Tuve miocarditis en el 2017, no tengo secuelas, soy considerado un paciente de riesgo. Bueno, como les dije anteriormente, no sé la edad de la persona que está preguntando esto, no sé si tiene otros factores de riesgo, pero básicamente le diría que probablemente no tenga un riesgo de 20% ni tenga un riesgo de un 1%, que sea algo intermedio y de nuevo lo ideal es no contagiarse.
Hola, doctor, tengo 36 años y tuve con atención en 16/7 durante 2 días. ¿Debo ir al médico? Y yo creo que si la tensión está elevada, no es un problema agudo tener 16 de tensión, es un problema a largo plazo, pero tampoco debería esperar a que llegue la vacuna para tratarse esta tensión 16. Así que creo que lo mejor que se podría hacer es conseguir una consulta por telemedicina o, en su defecto, pedir un turno presencial en el servicio de cardiología y lo van a atender y lo van a tratar y no debería ser ningún problema, pero no es una emergencia. Hola, soy hipertenso, pero no tomo medicación. ¿Debería solicitar una consulta presencial? Yo le diría que en ese sentido probablemente lo ideal sería iniciar una visita por telemedicina para que el cardiólogo lo interrogue, vea su factor de riesgo, vea una serie de cosas que tiene que hacer y le pida los estudios, y entonces usted vaya y lo vea presencialmente al cardiólogo una sola vez con todos los estudios. Si usted lo va a ver la primera vez, va a terminar viéndolo 2 veces en el hospital, y si bien, como le dije anteriormente, el hospital lo estamos haciendo lo más seguro posible, tampoco hay que ir muchas veces. Así que si podemos minimizar la cantidad de veces que vayan al hospital, es lo mejor que podemos hacer. Bueno, con esto hemos terminado las preguntas, así que les agradezco desde ya que se hayan conectado, les agradezco que hayan participado y quiero que sepan que el sanatorio está organizando charlas como estas con otros especialistas. Les vamos a estar informando cuándo se van a llevar a cabo. Muchísimas gracias.